Ok. Entonces, dos comentarios. Uno, ya puede entrar a la aula virtual, ¿sí? Ya están las dos clases que hemos tenido viernes y lunes. Están las diapositivas, ¿no? Y mañana va a aparecer, o esta tarde va a aparecer una tarea. Tengo problemas con los videos, ¿sí? Los intenté, no puedo poner videos, pero intenté subirlos a YouTube, sí, pero son muy pesados. Estoy averiguando cómo mirar dónde los puedo conectar. Tal. Si alguien... buenos días. Buenos días. Los dos videos de la clase pasada los tengo aquí en el computador. O sea, si alguien tiene una memoria, los puede, ¿sí? Los podemos grabar ahora al final de la clase, ¿sí? Si alguien lo, sí, mientras. Miro a ver cómo soluciono el problema. Buenos días. El lunes no nos dejan venir, entonces sí. La clase de hoy en 8, yo solicité una sala de computadores. La 118. Entonces, vamos a hacer la clase de hoy en 8, la hacemos en la sala de computadores. ¿Ya? Listo. Creo que era eso. Entonces, si alguien tiene, mientras, yo creo que de aquí al martes arreglo el problema de los videos, pero si alguien lo quiere llevárselo ya, pues aquí están aquí están en este computador, ¿sí? Ok. Listo. Entonces, para ubicarnos, entonces, yo había hablado que el contenido de la materia son 5 capítulos, la idea más o menos es cada 3 semanas, ¿sí? De evacuar un capítulo. Y pues vamos en el primero y digamos que es la estadística descriptiva, ¿sí? Y el capítulo 2, pues ya nos vamos a meter un poquito ya con probabilidades. Entonces, del capítulo 1, pues llevamos las medidas de tendencia central y empezamos a ver las medidas de variabilidad. Entonces acá, el último que vimos, la clase del lunes, fue el coeficiente de variación. Es una fórmula muy sencilla, que es mirar cuánto vale la desviación, ¿sí? Y dividirla por la media, ¿sí? Entonces, eso generalmente uno esperaría que eso da un porcentaje, pero que ese porcentaje no sea demasiado grande. Entonces, en una distribución normal, ¿sí? Cuando ya empecemos a ver las probabilidades. Buenos días. Buenos días. Entonces acá, en una distribución normal, pues uno esperaría que esto es repetición, la clase pasada lo dije, uno esperaría que ese coeficiente de variación esté por debajo del 20%. Así es. Y digamos, ya es un reporte, este es un reporte de alguna aplicación, de algún programa de estadística. Entonces él bota, esto lo vamos a ver más adelante, el error típico de la media, la desviación típica o desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo y el máximo. Y lo que aquí dice que la media es 21,89, la mediana 22, la moda 23. Entonces, al dividir la desviación en la media, ¿sí? Pues aquí me da 0,19, entonces uno dice que más o menos hay una variabilidad ¿de qué? Del 19%. ¿Por qué más o menos? Porque puede ser a la derecha, puede ser aquí, a la izquierda.
Pero, vuelvo y repito, eso no significa que los valores estén 19% hacia arriba y 19% hacia abajo, sino que los promedios de las desviaciones están en un 19% a la derecha y a la izquierda. Acá, este es como un cuadro resumen, ¿sí? Entonces, hay medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, cuando yo voy en el computador y yo le pida un reporte, pues él me va a sacar todas estas medidas. Entonces me dice, mira, la media es tanto, la moda es tanto, la mediana es tanto. Y acá yo le puedo decir que me saque la ¿qué? La desviación media, la varianza y la desviación estándar o típica. ¿Alguien recuerda la diferencia entre la desviación media y la desviación estándar? Buenos días. ¿Cuál era en la fórmula, digamos, la diferencia clave? La elevada al cuadrado. La elevada al cuadrado es la desviación estándar. Y la de valor absoluto es con la desviación media. Entonces, y este es el coeficiente de variación. Esto es lo que nos queda pendiente, ¿sí? Yo voy a pasar, digamos esto, decirle y percentiles, lo voy a dejar para la sala de computar. Este es otro resumen, ya. La última medida, que por lo sencilla que es, debería ser la primera, ¿sí? Es simplemente ¿qué? Lo que se llama rango, ¿sí? O recorrido, o amplitud. Y simplemente es un dato que pues uno por costumbre lo toma, o cualquier persona lo hace. Mira cuál es el más pequeño y cuál es el ¿qué? El más grande, ¿sí? Entonces usted va a comprar aguacates, todos los aguacates son diferentes tamaños. Coge un bulto de aguacate y todos son ¿qué? Diferentes. Y uno identifica ¿qué? El más pequeño y el más ¿qué? Más grande. Usted ve alguien que saca a pasear perros, 10 perros, uno mira ¿qué? Una de las cosas que uno mira ahí sin hacer tanto cálculo en ingeniería y nada, es que, ¿cuál es el más qué? El más pequeño y el más grande. Entonces aquí es lo mismo. Uno va al menú, ¿sí? Y uno mira en una carta de menú cuál es lo más barato y cuál es lo más qué, lo más caro. Inclusive eso queda en la retentiva, ¿sí? Entonces si alguien le pregunta cómo está el restaurante, uno le dice una referencia ¿qué es? El precio, el plato más barato y el plato más caro. Entonces, aquí, ¿cuál es el más barato? 13. No, es malo. ¿Cuál es el más pequeño? 10. ¿Y cuál es el más grande? 60. ¿Ya? Bueno. Claro, los números tampoco están en escala, ¿sí? Si fuera un pictograma, pues sería más que más fácil identificarlo rápidamente. Entonces, acá, el valor máximo es 60, el valor mínimo es 10. Entonces, la primera cosa que también uno podría hacer es ordenar de menor a ¿qué? A mayor. Y entonces 10, 60. Y entonces el rango, ¿cuánto vale? Vale 50. Entonces es una medida, ¿sí? Es una medida válida, ¿sí? Es utilizada y me da una referencia de la población. ¿Qué distancia hay entre el más pequeño y el más ¿qué? Más grande? Bueno, hay algunas diapositivas que yo las voy a pasar rápido, pero es para que quedan ahí, ¿sí? Para que usted le eche una lectura. ¿Cuántos datos hay acá? Hay 100, ¿cierto? Sí. Hay 10 columnas y 10 filas, ¿no? Están ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Están ordenados de menor a mayor. O sea, donde el menor es 20, 40, 72, va creciendo a medida que va avanzando las columnas y llegar al más grande es 2440. ¿Ya? Ok. Entonces,
Este es el mínimo, este es el máximo. Entonces, simplemente el rango valdría ¿cuánto? Entonces sería la diferencia entre el más pequeño y el más grande es de 2420, ¿ya? Ok. Que tengo gente aquí. Ok. Pero mi pregunta ahora es otra. Entonces, mi pregunta es, este es el más pequeño, que vale 20, y el más grande vale 2440. Pero mi pregunta es, ¿cuánto vale la mediana? La mediana ya es una medida de posición, ¿sí? ¿Qué es la mediana? El dato que está ubicado ¿en dónde? En el centro, ¿sí? No es la media. Entonces, acá, el dato que este está ubicado en el puesto 1 y este está ubicado en el puesto 100. Entonces, pero 100 es un número par, ¿cierto? Entonces, acá, ¿dónde está, en qué puesto está ubicada la mediana? No. Sí, ¿qué habíamos dicho? Si es un número par 5, ¿cierto? Este dedo, ¿sí? Del centro está ubicado en el medio porque tiene 2 a la derecha y 2 a la ¿qué? A la izquierda. Bueno, a mi derecha, ¿no? 2 a la derecha y 2 a la izquierda, ¿sí? Pero porque son números impares. Pero si tengo 6, ¿sí? ¿Qué pasa? Tendría que escoger los dos de ¿qué? Del medio. Y sacar un promedio. Entonces, aquí los números que la ubicación, ¿cuál va a ser? La posición, ¿cuál va a ser? El 50 y el 51, ¿sí? Entonces acá, si yo contara acá de 10 en 10, el número, aquí llevo 10, 20, 30, 40 y este es el número ¿qué? 50. Y entonces, uy, la puedo mover. Entonces, y este sería el número 51. Como son iguales, el promedio me daría ¿cuánto? 500. Entonces, en la mediana, pues da ¿qué? 500. ¿Qué significa? Que el 50% de los datos está por debajo de ¿qué? De 500. Y el 50% de los datos está por encima de 500. A ojo. ¿Será que la media da 500? No. No. Para que dé 500 los datos deberían estar entre ¿qué y qué? Entre 20 y o 980. Sí, porque 20 más 980 me daría 1000. ¿Y en 2? 500. Pero veo que aquí hay, en la última columna, ¿sí? Los datos, hay unos poquitos datos que están por encima de ¿qué? De este. Entonces acá, bueno, este sí compensa, este 100 con 900, sí compensa. Entonces aquí vamos a encontrar, ahora vamos a encontrar que la media sí va a estar ligeramente un poquito ¿hacia dónde? Hacia arriba. Listo. Entonces aquí viene, esa medida se llama medida de posición, ¿sí? Entonces en el cuadro que le mostré había medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de posición. Y nos queda el de asimetría o kurtosis. Entonces, ¿qué significa? Simplemente que ahora no voy a dividir de 50%, sino que cada 25%. Y entonces, ¿qué es un cuartil?
Entonces, los cuartiles son que yo la población o la muestra la divido en ¿cuántas partes? En 4 partes. Pero como a veces los valores no son lineales, ¿sí? Por ejemplo, acá viene y después digamos, digamos aquí va subiendo de 20, aquí de 20 a 40 sube ¿cuánto? 20. De 40 a 72. De 72 a 90. Va subiendo poquito. En cambio acá, aquí sube de 1000 a 1100, ¿subió cuánto? 100. Aquí subió 50. Bueno, aquí subió 50, pero de 1200 a 1500 sube ¿cuánto? Sube 300. Después sube 300 y de 1800 sube aquí. O sea, la curva no es así una pendiente así, sino que va ¿qué? Va como creciendo. Entonces, yo no puedo asumir la proporcionalidad, sino que me toca simplemente ¿qué es? Contar y dividir. Entonces, ¿qué significa un cuartil? Un cuartil es que yo tengo que mirar cuál es el dato que está en el cuartil, en la posición 1, ¿sí? Para decir que de aquí para abajo está aquí el 25%. El cuartil 2, ¿qué significa? Que de aquí para abajo está aquí el 50%. Y acá, entonces el cuartil 3 está el 75%. Y de para arriba está el restante 25%. Entonces, aquí voy a trabajar, voy a aparecer un nuevo símbolo que se llama P, ¿sí? Que es la posición, ¿sí? Entonces aquí va a ser P1, P2, P3, ¿sí? Ah, perdón. Me pasé algo acá. Este es el Q0, que es el valor inicial, y Q4, que es el valor ¿qué? Más grande. Pero a mí me interesa son los de acá. Entonces, simplemente lo que hago es, tomo la cantidad de datos y la divido en 4, ¿sí? Entonces aquí tengo una tabla con 3 columnas, ¿sí? Donde la primera va de 2.5 a 10.5, con una frecuencia de 12 y una frecuencia acumulada de 12. En el segundo va de 10.5 a 18.5, ¿sí? Bueno, aquí la amplitud, en la primera la amplitud de ¿cuánto es? De 2.5 a 10.5, 8. De 10.5 a 18, 8. De 18.5 a 26, 8. Bueno, aquí todas las diferencias son de 8. Y 34 más 8, 42. Esta es la frecuencia. Entonces, listo. El que tiene mayor frecuencia es este, ¿sí? Que me daría 15, ¿sí? Y el que tiene menor frecuencia es 8. O sea, aquí hay 8 datos entre 34 y 42. Profe, y esta última, cuando uno le pone la F mayúscula, se llama frecuencia acumulada. Entonces son 12 más 13, 25, 25 más 15, 40, 40 más 10, 50, 50 más 8, 58. Ok. ¿Datos agrupados o no agrupados? No, agrupados. Ah, no, agrupados. Agrupados, ¿sí? Hay 12 datos entre 2.5 y 10.5, ¿sí? O sea, están agrupados. ¿Alguien sabe cuántas veces está el 8 aquí? No, no sabemos. Solamente sabemos que entre 2.5 y 10.5, ¿cuántos datos hay? Hay 12 datos, ¿sí? Entonces, datos agrupados es como yo decir, antes de las 8 habían 3 estudiantes, pero no sé a qué hora llegaron. Entre 8 y 8:05 llegaron más o menos como 10, ¿sí? La verdad no los conté.
pero no sé a qué hora llegaron cada uno exactamente, ¿sí? Y así, pues, lo estoy, ¿qué? Agrupando. Entonces, los datos son grupales. Listo. Entonces voy a hallar Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer acá, para hallar el Q1, pues simplemente miro a ver cuántos datos hay. ¿Y cuántos datos hay? 58. Entonces, el primer dato, entonces 58 dividido 4, ¿cuánto me da? 14.5, ¿ya? Entonces voy a decir que él está ubicado en la posición ¿qué? 14.5. No está ubicado ni en la 14 ni en la 15, sino en la ¿qué? En la 14.5. Y proporcionalmente voy a deducir cuál es el valor que le correspondería. Asumiendo que esto es una línea continua que va ¿de dónde? De 2.5 a ¿qué? A 10.5. Entonces la pregunta, listo. ¿Está claro dónde sale el 14.5? Sí. Entonces la pregunta ahora es, ¿en qué rango está? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto? ¿En qué rango está? Entre el primero y el segundo. No. Me tiene que decir, pues está en el primero o está en el segundo, ¿sí? En el segundo. Entonces, el primer rango, las posiciones, no los valores, va de 1 a ¿qué? A 2. ¿Sí? ¿Ya? Incluyendo el número 12. ¿Sí? Entonces, va de 1 a 2. ¿Por qué? Porque aquí hay dos elementos. El segundo va de dónde a dónde. Bueno, va de 12.001, ¿sí? Entonces va de 12.0 sin incluir el 12. 12.001 ¿hasta dónde? Hasta 25. Y ahí está. Ahí está. O sea, el 14 está acá. Esta es la columna de la posición. Entonces, yo lo que tengo que mirar es de 1 a 58 en qué rango está. Listo. Entonces, sé que está aquí. Ahora lo que me toca averiguar es en esta línea que va de 10.5 a 18, bueno, 10 a 18.5. ¿En dónde está? Ah, bueno, esto va de 12 a ¿qué? A 25 por arriba. Y aquí está el 14.5. Esto se llama interpolación, ¿no? Pero aquí vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, como si fuera una regla de 3. Entonces, el dato más pequeño, ¿cuánto vale? Lo mínimo que vale es 10.5. Aquí lo tengo. ¿Cuánto tengo que sumarle? 8. Entonces, le sumo 8. Y lo voy a multiplicar por un valor que es decimal. Si vale 0, entonces me daría ¿cuánto? Si vale 0, ¿cuánto me daría? Si esto de acá, lo que sigue después del 8 vale 0, ¿cuánto me daría? ¿8 por 0? 0. Más 10.5, 10.5. Y si lo que está aquí después del 8 vale 1, ¿sí? ¿Cuánto me valdría? 8 más 10.5, 18.5. Entonces, este valor de 14.5, ¿de dónde lo saco? Es el valor de P, ¿sí? P1, ¿sí? Menos ¿qué? El número de datos que va ¿qué? Acumulado anterior. O sea, van 12 en el acumulado anterior. Este es el acumulado anterior. Bueno, aquí la fórmula lo llama FJ menos 1. ¿Y abajo qué va?
va este. ¿Y es la qué? Esta es la frecuencia de quién? Del 2. De la 2. ¿Ya? Y entonces, hágame un favor, ¿cuánto vale este pedazo de acá? Imagino que sí trajeron calculadora, ingenieros. 14.5 menos 12 da 2.5. Y 2.5 dividido 13, 0.19. Este pedacito vale el 19%. Por 8. ¿Como unos 5? Listo. Más 10.5. Listo. Ok. No voy a hacer Q2. Voy a hacer ¿qué? Q3. Entonces, ¿cómo haríamos Q3? Primero tengo que averiguar en dónde está Q3. ¿Cuántos datos hay? 58. ¿En qué posición estaría Q3? Según esta fórmula. 58, 3/4 de 58. 43.5. Entonces, lo primero que voy a averiguar, pues voy a hacerlo acá. Listo. Entonces, el reto es, ¿cuánto vale quién? Q3, ¿ya? Entonces, Q3. Me salté Q2, ¿no? Entonces, Q3, para hallar Q3, ¿qué es lo primero que tengo que hallar? ¿El valor de qué? La posición de P3. Y esa la voy a buscar aquí, ¿sí? Aquí está de 1 a 58 porque son 58 datos. Entonces, P3 sería 58 por... Tengo que hacer un curso de escritura rápida. Por 3/4. Listo. ¿Cuánto es que le dio, Juan Camilo? 43.5. 43.5. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces, 43.5. Este 43.5 lo voy a buscar en qué, en dónde, acá, ¿sí? Que están numerados los datos del 1 al 58. Entonces acá, ¿sí? El 3 de ahí de la fórmula, o bueno, del ejercicio que acabamos de hacer, sale del Q3, ¿sí? O sea, del Q que estamos buscando, Señora, ¿cierto? sí. Uno halla Ya. básicamente Q1, Q2 y Q3. Ya hice Q1, dije que me iba a saltar Q2 y voy a hacer ¿quién? Q3. Entonces acá Q3, entonces sería 58 por 3/4. Si hallara Q2, tendría que hacer ¿qué? 58 por 2/4. Listo, 43.5. Ese 43.5, ¿en qué rango está? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? Está aquí. Está entre 41 y 50. Entonces, aquí está el 43.5. Listo. Bien. Profe, ¿cómo lo interpretamos? Que de 58 datos, el dato 43.5 es ¿qué? El cuartil 3. Listo. Ahora tengo que buscar el valor. Ya tengo la posición. Entonces tengo que buscar el valor entre 26.5 y ¿qué? Y 34.5. Mínimo tiene que valer ¿cuánto? No. No, Q3. Este es P3. Esto es P3. Ahora estoy buscando Q3. Ya sé que está aquí. ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que valer? ¿Y lo máximo? 34. Entonces, mirando aquí la fórmula de abajo, guiándome por ella, entonces, ¿cómo quedaría Q3? 26.5.
Entonces sería 26.5, que es lo que, lo mínimo. Listo. Más. 8. De ahora digo, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? 8. Recuerden que a veces los rangos no siempre son iguales, ¿no? Más 8. Y lo voy a multiplicar por un factor que varía entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, meditan, por favor. Por 43.5. Es 43.5, sí. Menos 40. Entonces, él estaba acá. Pero tomo el acumulado que anterior, ¿sí? El acumulado anterior, que aquí lo denoto por F mayúscula menos 1. 43. Me equivoco, me dice. 43.5 menos 40. Sobre 10. Y lo divido por 10. ¿Ya? Entonces lo divido por 10. Como este va de 41 a 50, contando el 41, 41, dan 10. ¿Sí? Entonces, esto está a prueba y esto me va a dar entre, el de arriba nunca va a ser mayor que 10. ¿Y este cuánto me da? 29,3. 29.3. ¿Ya? Listo. Entonces ahí calladitos, ¿sí? O en compañía si quieren. ¿Cuánto vale Q2? $20.6. ¿Sí? Ok. ¿Sí les dio? Por ahí. Q2, ¿no? Angélica. ¿Cuánto le dio P2? Bueno, P2 tiene que dar ¿cuánto? 29. ¿Sí? P2 da 29. Y, o sea que estaría ubicado en qué rango? En el tercero, está entre 26 y 40. O sea que el valor está entre 18.5 y 26.5. ¿Sí? La amplitud aquí es de 8. ¿Y la frecuencia es de cuánto?
de 15. Entonces, ¿por allá atrás le dio? Sí. 20,6. Bueno, yo lo tengo, aquí está. ¿Ya? Te da, bueno, me da 20,63, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este era sencillo porque acá está en la mitad, ¿sí? Entonces tomo el dato 29 y como estos son datos agrupados, considero que esto es una línea continua que va de 18,5 a 26,5, ¿sí? Entonces lo que uno hace es 18 más 8 y con base en la posición, ¿sí? Este sería P2, o sea que es el dato número 29. Entonces saco acá y digo que entre los valores 2,5 y 42,5, mi cuartil 2 vale más o menos ¿cuánto? 20,63. O sea que el 50% de los datos está por debajo de 20,63 y el 50% de los datos está por encima de 20,63. Y este fue el que ya hicimos. Este es el cuartil 3. Entonces nos daba el P3, que era... Bueno, aquí no, visualizarlo de esta manera mejor. 58, ¿por qué? Por 3/4. Es lo mismo, pero creo que se ve mejor así. Entonces, da 43,5. Y ese lo busco acá, le resto el anterior y lo divido por la frecuencia. Listo. Bueno, ahí está. Dice acá que estos son los valores monetarios, ¿sí? De 15 estudiantes, ¿sí? Donde el mínimo vale... Yo casi ya no veo. El mínimo vale 48,5, ¿sí? Y el mayor vale 67. Entonces el mayor vale 67. ¿Datos agrupados o no agrupados? Agrupados. ¿Algún dato se repite? 52. Sí, sí, el 50. Este sería la moda, ¿no? El 52. ¿Puedo agruparlos? Sí, claro. Sí los puedo agrupar. Pero no, voy a tomarlos aquí como datos que no agrupados y no categorizados porque, digamos, los datos no se repiten. O sea, ¿sí? Entonces, no podría decir 48,5 se repite 5 veces, no. Simplemente acá. Y el reto es, bueno, entonces, ¿cuánto vale Q3? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Ordenarlos. Ordenarlos, ¿cierto? Ordenarlos de, entonces acá. Entonces, el dato más pequeño, ¿cuánto vale? 48. 48,5. Pero si no me rinde. Cambiando aquí, mantener. Entonces, el dato más pequeño. Sí. Entonces, el dato más pequeño, 48,5. El siguiente. No. 52. 52. 52. El siguiente. 52. El siguiente. 53. Esta es la primera labor de estadística, ¿no? Conteo y clasificación. Listo. Siguiente. 54. 55. 5. Listo. 56. No, 55,6. Siguiente. 56. Listo. Siguiente. 60. No, hay un 60 y un 60. Listo. Siguiente.
60.3. Siguiente. 60.8. 60.8. Siguiente. 62. 62. Siguiente. 63. 67. Listo. Ahí está, pues no lo puedo hacer todo lineal, ¿no? Entonces, están ordenados de menor a mayor. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hallar esto, ¿sí? O sea, la posición de esta. Asumiendo que son ¿cuántos datos? 15 datos. Entonces, aquí, al hacerlo así, me daría 15 por 3/4, ¿sí? Entonces solamente voy a hacer solamente Q3, ¿no? Entonces lo primero que voy a decir es, en 15 datos, el P3 estaría ubicado ¿en qué posición? En la En la 11.25. Pero yo hubiera querido, sí, que me hubiera dado ¿cuánto? 11. O que me hubiera dado ¿qué? 12. Pero aquí me dio ¿cuánto? 11.25. En poquitos datos, uno dice, no, pero no es tan trascendental, ¿sí? O sea, profe, ¿sí? No se complique, ¿sí? Tome ¿qué? 11. Pero acá, digamos, para dar exactitud, ¿sí? Y asumiendo que son más datos, ¿sí? Y que los datos tienen números decimales, entonces sí voy a hallar el dato número ¿qué? 11.25. Lo único que puedo afirmar hasta ahora es que está entre ¿qué? Entre el puesto 11 y el puesto 12. Bueno, yo aquí me adelanté. Y aquí arriba hay 8, 9, 10. El puesto 11 vale ¿cuánto? 60. Y el puesto 12, 62. Proporcionalmente, ¿cuánto vale el puesto 11.25? Lo único que yo sé con certeza es que está entre ¿qué? 68. En 68 y 62. ¿Ya? O sea, lo mínimo valdría ¿cuánto? 60.8 y lo máximo 62. ¿Cómo lo haría? Igual que la fórmula pasada. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto es el mínimo? 60.8. ¿Cuánto es la diferencia entre 60.8 y 62? 1.2. ¿Ya? Y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Que es 0. Que es 0.25. Entonces, acá, aquí era el mínimo, 26.5, más lo que es la amplitud, ¿sí? Y acá asumíamos un número que estaba entre 0 y 1, pero es que el número yo ya sé cuánto es. Entonces, el número es 0.25. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, para hallar Q3, simplemente voy a decir que es ¿cuánto? ¿El menor cuánto vale? No, 60.8. Y si yo le sumara 1.2, ¿cuánto me valdría? 62. Pero ese 62, ese 1.2 lo voy a multiplicar por un número. Si lo multiplico por 0, ¿cuánto me da el número? El total. 60.8. Y si lo multiplico por 1, ¿cuánto me daría? 62. ¿Sí? O sea que el número tiene que estar entre 0 y 1. ¿De dónde saco el número? De la parte grande. Es la parte decimal de la posición. Entonces sería por 0.25. Vamos a agrandarlo acá un poquito. Y entonces, vamos acá. ¿Cuánto le dio? Está entre 68 y
61.1. Está entre 60.8 y 62. ¿Sí? Si no le da, entonces me daría 61. ¿Sabe qué significa? El 75% de los datos está por debajo y el 25% de los datos está por encima. Ok. Sí, aquí me dio 61.1. Creo que la fórmula quedó arriba entonces. Entonces, listo. Medidas de posición. ¿Ya? Entonces acá hay una aplicación interesante. Y se basa en esto. Este me quedó pequeño. Bueno. Aparece una medida que se va a llamar rango intercuartílico. ¿Sí? Entonces acá, RIT. ¿Sí? Entonces, él dice acá que tengo las tres medidas, Q1, Q2 y Q3, donde Q1 vale 17, la mediana vale 21 y Q3 vale 23. Y que este pedacito azul vale el 25% de los datos. Y este pedacito rojo vale el otro 25%. Profe, pero las gráficas son diferentes, ¿sí? No, es que la gráfica no es diferente porque los valores pueden, eso es lo que decía, que los valores no siempre son, ¿qué? Lineares. Entonces aquí la distancia de 17 a 21 pues es mayor que 21 a 23, pero los datos en este pedazo pueden estar más variables. O sea, aquí pueden haber 40 datos y aquí también 40 datos, pero aquí están más, ¿qué? Más agrupados, más repetidos, ¿sí? O sea, el 22 puede estar 5 veces. Y acá el 18 puede estar 2 veces, el 19 2 veces, el 20 2 veces, ¿sí? Entonces están como más divididos. Y acá pueden estar más agrupados. Entonces, entre Q1 y 21, entre 17 y 21, hay la misma cantidad de datos que de 21 a ¿qué? A 23. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en este grupo, la mayoría son ¿qué? Mujeres, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Mujeres ganan siempre, ¿sí? Entonces, ¿sí? Sí, ya lo contó. ¿Sí? Entonces, acá, pues el grupo no está aquí, 50-50, ¿sí? Entonces acá, lo que me interesa ahora, que es el rango intercuartílico, es la distancia que hay de Q1 a ¿qué? A Q3. Y si sumo esas dos, ¿qué porcentaje de los datos me va a dar? El 50%. ¿Y en dónde están ubicados? En el centro. Entonces ya el rango intercuartílico lo que me identifica es el 50, por decir algo así, el 50% de la población, pero que está ¿en dónde? En el medio, ¿sí? O sea, son 25% de la mediana y 25% de la mediana. Entonces acá, mirándolo desde este punto de vista, ¿sí? Este es el rango intercuartílico, ¿sí? Entonces está acá, pero ojo con esto, voy a decir, no está alrededor de la media, está alrededor de la mediana. Entonces, a veces la mediana puede estar un poquito corrida. Cuando está corrida, esto no da como una campana, ¿sí? Está como la campana chueca, ¿sí? Entonces está corrida. Entonces, si es simétrica, entonces aquí estaría. Entonces, ahora yo tengo que averiguar cuánto vale, me interesa cuánto vale Q1 y Q3. Y voy a sacar la resta. Entonces, en el anterior, 23 menos 17, ¿cuánto da? 6. ¿Sí? Sí, 6. Entonces voy a decir que el rango intercuartílico vale 6. Ok. Entonces, aquí, en el
dato grande que teníamos de 100 datos, el Q1, ¿por qué se me dice así? Sí. El Q1 vale 300, ¿sí? Y el Q3 vale 800. Entonces, el Q1 está ubicado, bueno, aquí debería haber cogido los dos, el dato 25 y el dato 26, ¿sí? Entonces, aquí está, que se me corrió acá. Para que lo amplíe. Bueno. Entonces, aquí da 300, ¿sí? Espera que aquí era el dato de arriba. Da 300, pero como son iguales no pasa. Entonces da 300. Y el Q3 da 800. Entonces de 300 a 800, ¿cuánto hay? Hay 500. ¿Ya? Entonces, profe, ¿y ese para qué me sirve? Ya les dije. Entonces, la aplicación que es muy recurrente y es muy chévere para presentaciones se llama ¿qué? Gráfica de cajas y bigotes. ¿Sí? Box plot. Entonces acá hay un chiste viejo ahí que dice que la gente cree que estos son los autores, ¿no? Entonces, caja y bigotes. Entonces, la caja se construye con Q1 y Q3. Y los bigotes se hacen con el rango intercuartílico. Pero es muy sencillo. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es cuánto es Q3 menos ¿qué? Q1. ¿Ya? Y hago con eso hago los bigotes de la caja. Entonces lo que tengo que hacer es pues una cosa muy operativa, ¿sí? Y es a Q1 le resto 1.5 del rango intercuartílico y a Q3 le sumo 1.5 del rango intercuartílico, ¿sí? Y entonces lo que queda por fuera, pues se dan ahí. Y esta es, yo pensé que, sí, ya, la siguiente la aquí está. Y este es, digamos, ya el reporte ya de una aplicación, ¿sí? No sé si eso sea, si tiene cara como de SPSS. Entonces, él muestra así. Entonces, lo que me está diciendo acá, bueno, esto no está a escala realmente. Entonces, lo que me está diciendo, esta caja, ¿sí? Me está diciendo que esta línea, ¿quién sería? El más pequeño ahí, ¿cuál sería? Q1. La línea del medio, ¿quién sería? La mediana. Y esta sería Q3. Y este bigote sería ¿qué? 1.5 multiplicado por ¿quién? Por el rango intercuartil. Entonces acá, este sería Q3, el de arriba sería Q3 y este sería ¿qué? Q1. Entonces, por decir algo. Bueno, aquí está. Entonces, este vale más o menos, digamos un número cualquiera, pero ahí a ojo. 64. Listo. Y este así a ojo valdría más o menos ¿cuánto? ¿Cuánto? 25. Bueno, aquí este va de 20 a 40. Aquí quedaría 30, 25. Listo. Dijo. El ojo es el que engaña, dijo. Bueno, listo. 25. ¿Ya? ¿Cuánto vale el rango intercuartílico? 39. Entonces, el RI vale 39. Profe, ¿qué es eso? Esa es la diferencia, ¿no? Q3 menos Q1. Bueno. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? La distancia. No, la distancia.
del bigote. 33.5. No. ¿Cuánto vale? No, digamos, no cuánto vale el punto acá. No cuánto vale el punto acá. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cómo era la fórmula? No, 1.5 ¿por cuánto? ¿Y cuánto es eso? 8. No, 1.5 es ¿por cuánto? 58.5. Entonces acá, esta es la distancia, ¿cómo la voy a sacar? 1.5 que multiplica ¿qué? A 39. Ok, por debajo lo mismo. 1.5 por 39. Listo. ¿Cuánto es que le dio? 58.5. Listo. Así. Si fueran 40 serían 60. Pero es una pregunta, ¿el 1.5 de dónde salió? De la forma, de acá. ¿Sí? Entonces, acá. Listo. Entonces, 58.5. Y acá, 58.5. Quedó montado acá, qué pena. Esto le da unos túneles del cálculo. Bueno, entonces acá. Ahora quiero saber este punto. ¿Cuánto vale este puntico acá? Para dejarlo aquí en la escala. 120. Termina en 2.5. Entonces, ¿de dónde saco el valor de acá? Entonces la fórmula dice, voy a desgastar la fórmula. Entonces la fórmula, ¿qué dice? Al límite inferior, que es Q1, réstele 1.5 para que vea hacia abajo. Y al límite superior al borde de la caja, ¿qué hace? Súmele. ¿Sí? Y entonces, acá, ¿cuánto me daría aquí? ¿Y cómo lo saco? Entonces sería 64 más ¿qué? Más 58.5. ¿Eso cuánto da? 122.5. Muy bien. Y hacia abajo, ¿hasta dónde llega el bigote? Llega por aquí abajo, ¿no? Ah, inclusive este llega más arriba, ¿no? Porque aquí llega hasta 100, ¿no? Sí. Ya he llegado más arriba. Sí, llega hasta 122. Y acá, ¿cuánto le dio? 33.5. Porque el límite inferior de la caja, ¿cuánto es? Entonces sería 25, ¿cierto? ¿Me sigue? Sí. Menos 58.5. Listo. Y entonces eso da por aquí abajo, da negativo. ¿Menos cuánto? Menos 33.5. Muy bien. Ok. ¿Ya? Eso tiene una aplicación muy chévere, ¿sí? En este sentido. Primero, gráficamente me da una visión de la población, ¿sí? Entonces me dice, vea, el 50% de los datos está entre 25 y 64, ¿sí? Y este podría llegar hasta 122.5 y hacia abajo podría llegar hasta menos 33.5. ¿Puedo manejar datos negativos?
sí, algunos fenómenos físicos, temperaturas, se puede trabajar con grados negativos, algunas presiones también con negativos, ¿sí? Lo que no se puede manejar son distancias, tiempo, volúmenes, eso sí no tienen que negativos, ¿ya? En la parte financiera también puedo trabajar con valores ¿qué? Negativos, ¿sí? Entonces acá, de evaluación y demás, ¿sí? Entonces aquí aparece algo interesante en la gráfica. ¿Qué ven de interesante? Aparte de que estoy comparando dos poblaciones de hombres y mujeres. Aparecen puntos fuera de los bigotes. Aparecen puntos fuera del el alcance de los bigotes. Profe, ¿y esos se van a llamar qué? Eso se llaman datos atípicos, ¿sí? Y si son datos atípicos, ¿qué puedo hacer yo? Descartarlos. Y puedo asumir que me están afectando la imagen de qué? De el comportamiento estadístico. Entonces, un ejemplo así rápido. Supongamos aquí más o menos, pues, bueno, tenemos un promedio, voy a decir un dato ahí cualquiera. Entre todo el grupo, unos 65, ¿sí? De estatura, ¿ya? Y sacándome a mí, más o menos usted tiene un promedio de peso como de 60, cinta. Pero si me meto yo, ¿qué pasa con el promedio? Se sube, ¿cierto? Entonces aquí, supongamos, llegaron dos estudiantes nuevos, ¿sí? Y ahora que están allá, están pasando un campeonato de baloncesto, ¿sí? El más bajito mide 2 metros, ¿sí o no? Y eso es aquí en Colombia, ¿no? Y el promedio es como de 2,10, algo así. Pero supongamos, pero hay gente muy alta, de 2,30 y esas cosas. Supongamos que lleguen, bueno, primero que se van a pegar es en la puerta, ¿sí? Entonces ya tienen un percentil 90, ¿sí? Ya está. Pero ¿qué pasa con nuestro promedio? Entonces se sube, digamos que lleguen tres de esos, ¿sí? Entonces esos 3 llegan por acá, ¿sí? Llegan por acá. Y automáticamente el promedio del grupo, ¿qué pasa? Se sube, ¿sí? Y entonces me va a decir que el promedio del grupo es de, voy a disparar, es de 1,75 o de 1,80, ¿sí? Entonces, si yo reporto eso, el que va a leer el reporte, ¿qué imagen se va a hacer del grupo? Que todos son altos, ¿sí? Inclusive estamos por encima de la media nacional y tal, ¿sí? O sea, da una imagen ¿qué? Errada de qué, ¿sí? Entonces, eso es como cuando ustedes están en una materia, de esas materias que el profesor hace 50 quizzes, ¿sí? ¿Y ustedes qué le dicen al profesor? ¿Qué? Saca 10 quizzes. ¿Usted qué propuesta indecente le hacen al profesor? ¿Qué? Los 10 mejores. No, pero hace 10 quizzes, ¿sí? Hace 10 quizzes. Entonces, ¿qué propuesta siempre le hacen al profesor? Que quite la peor. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes no vean, yo era juicioso, pero ese día llegué tarde, ese día preciso tal cosa, ese día sí, tal, ¿sí? Entonces, ese día pasó algo excepcional y no tuve las condiciones para presentarlo. Entonces, ese dato debería ser ¿qué? Eliminar, ¿ya? Entonces, acá, con esta herramienta, yo puedo ¿qué? Eliminar datos ¿qué? Atípicos. Y los puedo inclusive visualizar. Entonces, si veo que son demasiado extremos, ¿sí? Yo puedo decir estos datos, ¿sí? Pues, digamos con una base de datos considerable, ¿no? Entonces, puedo eliminar algunos datos. Cuando uno ya hace nivel de investigación, ¿sí? Y uno hace pruebas de bondad de ajuste para normalización, para ver si los datos se comportan de una manera normal. A veces eliminar datos atípicos me sirve ¿para qué? Para decir que sí tiene un comportamiento normal. Y si tiene un comportamiento normal, hay unas herramientas que me sirven para sacar conclusiones estadísticas, ¿sí? Pues ya cuando ya lleguen por allá diseño de experimentos. ¿Cuánto es el número de datos típicos que se pueden descartarse? No, es muy relativo.
¿sí? Eso no, digamos, cada caso es particular, ¿sí? Pero no hay un número mágico, ¿sí? Entonces, pues ya depende del análisis que ya uno haga acá, ¿sí? Para eliminar, ¿ya? Pero lo que sí quiero dejar en constancia es que sí se pueden, ¿qué? Eliminar. Entonces, aquí pues ya creo que este es un buen resumen, ¿sí? Entonces aquí tengo el punto, la caja es punto medio, se llama la mediana. El Q3 es que por debajo del Q3 está el 75% de los datos. Q1 por debajo de ella está el 25%. El mínimo acá es Q1 menos 1.5 del rango intercuartílico y acá es Q3 más este. Y estos datos que estén aquí o aquí abajo serían datos atípicos. El rango intercuartílico simplemente es la resta de Q3 menos Q1. A veces vemos las representaciones no verticales, sino que horizontales, ¿sí? Y a veces la acompañan ¿de qué? Del histograma. Entonces todavía se ve más ¿qué? Más interesante. A esto me refería que aquí, si se fijan, de Q1 es más pequeño ¿de qué? De Q3 a Q3. Y entonces, cuando los datos están más concentrados acá, ¿sí? Pues esta distancia va a ser más ¿qué? Más corta. Aquí, como los datos están más dispersos, entonces la distancia de Q2 a Q3 es más ¿qué? Más grande, ¿sí? O sea, aquí son más, pero divididos, ¿sí? Y aquí son menos, pero más potentes, ¿sí? Entonces, como dijéramos, si esto fuera dinero, entonces aquí tendríamos 10 personas con mucho ¿qué? Dinero. Y aquí tenemos 20 personas, ¿sí? Pero con menos ¿qué? Cada una con menos dinero. Entonces, sería la interpretación. Entonces, ya sabemos. Voy a pasar rápido, un poquito rápido esto porque este ejemplo lo quiero hacer en el computador. Ah, bueno, ya que están, ¿sí? De hoy en 8, nos vemos en el salón 118. Aquí abajo, ¿sí? O sea, estamos en el tercer piso, entran y va. Entramos aquí por el segundo piso. Entonces, 118. El lunes sí se pueden quedar, ¿sí? Durmiendo, no, mentira, salgan a hacer deportes. ¿Sí? Yo salgo a montar cicla, así que, bueno. Cuando tenía la edad de ustedes hacía 80 kilómetros, ya algo menos, pero sí. Bueno, profe, pero para decir la definición, los cuartiles se dividen por 4, ¿sí? Son 25%. Los deciles es el mismo cuento, pero dividiendo por ¿cuánto? Por 10. Entonces, P1 es el 10%, D1, 10%, ¿sí? D2 es el 20 y así, 20, sí, tal. Y los percentiles, viene de centena, perdón, ¿sí? O de céntimo, y es dividir por ¿cuánto? 100. Por 100. Entonces, el percentil es más amplio. O sea, sáquenme el percentil 15, ¿sí? O sáquenme el percentil 27, o sáquenme el percentil 33, ¿sí? Entonces, puedo tomar cualquier percentil. Y los deciles, hay una aplicación muy fuerte, esto es en ergonomía, ¿sí? Para diseño de sillas, de estaturas, de herramientas, ¿sí? Y como se hacen herramientas, lo que llaman universales, ¿sí? Pues se trabaja, dicen, más o menos para que entre el 10 y el 90% de la población la pueda, ¿qué? Utilizar cómodamente. Entonces, diseño de aviones, de sillas de aviones, diseño de sillas de autobuses, ¿sí? De buses, ¿sí? Entonces, también están diseñadas ¿para qué? Si ellos tienen tablas de estatura, ¿sí? Y miran a ver para qué la gente, bueno, a veces le dicen, no, hagámosla con el 85%, ¿sí?
hace muchos años se cometió ese error en los aviones y los aviones quedaron demasiado, ¿qué? Angostos, ¿sí? Y la gente, entonces ya un porcentaje de la población empezó a sentirse, ¿qué? Incómoda. Y eso tiene un problema, esa posición tiene un problema de circulación de sangre, ¿sí? Y puede producir problemas médicos, ¿sí? Entonces, volvieron y cambiaron y le hicieron, ¿qué? Para la pregunta era, ¿para qué se achicaron los asientos? Mayor pasaje. Mayor cantidad de pasajeros. Entonces, sí, minimizar. Entonces, ellos lo hacen bajo reglas y dice, vea, tiene que el 90, bueno, no sé exactamente, pero sí, digamos, un porcentaje alto de la población tiene que, ¿qué? Tiene que sentarse cómodamente. Lo mismo la altura de las puertas, ¿sí? Entonces, hay que garantizar que, bueno, estas puertas son altas, pero que el 90%. Ahora había una pelea en Bogotá entre la alcaldesa y el ministro de Vivienda por el tamaño de los apartamentos que van en el POT, ¿sí? Entonces, también se miran, ¿sí? Poblaciones y pues, hay una pelea que si se pueden hacer apartamentos de menos de 40 metros o hay que hacerlos de más de 40 metros cuadrados. Entonces, también se miran los datos acá y pues dice, tal. Bueno, y así como hay rango intercuartílico, también hay rango ¿qué? Interpercentílico, que es el que está entre el 10% de la población y el 90% de la población. ¿Ya? Bueno, hay un pequeño resumen ahí. Ok. Entonces, ¿cuántos datos hay ahí? ¿Cuántos? 56, ahí dice. Sí. Entonces, pero ¿cuántas columnas hay? 7. ¿Y cuántas filas? 8. 8 por 7 es 56. ¿El dato más pequeño? ¿El dato más grande? 99. ¿El dato que más se repite? 86. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 4. Bueno, ¿ya? Ok. Entonces, voy a poner una tarea, pero voy a empezarla solamente, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo una base de datos, ¿sí? Datos ahí, pero lo primero que percibo es que hay unos datos que se repiten. Si los datos se repiten, los puedo categorizar, ¿ya? Puedo categorizar. Entonces, yo preparé aquí una pequeña tabla, ¿sí? Pero necesito la ayuda de ustedes. Entonces, el primer dato es 19. ¿Cuántas veces se repite el 19? Aquí va 1, 2, ¿algo más? ¿No? Entonces aquí, no, pero hagámoslo bien. Qué bonito. Listo, listo, ok, 2. El dato que sigue es 25. ¿Cuántas veces? Yo lo voy contando acá, pero no me lo doy chance. 1, 2, 3. ¿Hay alguno más? ¿No? Bueno, 3. Listo. El 27. Es 1, 2, aquí está el otro. 3. Listo. El 35.
¿Ya? 3. Bueno, entonces contemos. 1, 2, Última columna, primera fila. 3. ¿Sí? ¿Alguno más? ¿No? 3. El 39. Segunda fila es 3, ¿no? ¿No hay más? 3. El 42. El 2 primera columna, tercera fila. y 3. 3 también, ¿no? El 50. Ok, 2. Segunda fila, última columna. Y segunda 3. columna, Y cuarta fila. acá. Listo. 4. El 51. 4 también. Bueno, aquí hay 1. Aquí hay 2. Cuarta columna, cuarta fila. ¿Cómo? Cuarta Ah, columna, ya. ¿Cuántos fueron? 4. 4. El 62. Aquí hay 1. 4. Bueno, voy a contarlo despacio. No, empecemos aquí a ver. Sí, nada, nada. Aquí hay 2. Aquí hay otro. Van 3. Aquí hay otro. Van 4. Y aquí va otro. Van 5. Listo. 5. El 75. 6. ¿Cuántos hay? 6. Bueno, aquí van 3. Aquí hay otro. Van 4. Van 5. Y este, ¿cierto? 6. No más. Listo. El 84. 7. 6. ¿Sí? Bueno, entonces va uno aquí en la primera. Y 2 acá van 3. Y aquí va 1, van 4. Aquí otro van 5. Aquí hay otro van 6. Y aquí hay otro y van. Esa no es. Ah, sí, perdón. Sí. Entonces, ¿cuántos fueron? 7. Listo. Y era el que usted dijeron que era la moda, ¿no? El 86. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y estos dos? 8. Y aquí uno que me coló. 9. Entonces 9. ¿Y me sobra cuál? 99. Voy a dejarlo ahí para dejarlo ahí. ¿Ves? 99, ¿cuántas veces? 4. Si yo hiciera el histograma, ¿qué notaría? Que no está aquí. Que no es simétrico. ¿Sí? O sea, la moda quedó para ¿dónde? Para un lado. O sea, la moda quedó acá con el 9. Ok. Entonces, listo. Déjeme este ahí, ahora lo hacemos y listo. ¿Cuánto da el promedio? Entonces, 19 por 2, Juan Camilo, 25 por 3, 27 por 3, 35 por 3, 39, sí. Lo chévere que tuviéramos el Excel acá, ¿no? Cuando compren celular, diga que traiga Excel, ¿no? Gastan 2 millones ahí, sí. Pero toma fotos.
el promedio. Ya habilité el aula virtual, ¿sí? Entonces ya están pues las diapositivas de hace 8 días y las del lunes. Tengo problemas con los videos, ¿sí? Pero si alguien se le quiere llevar los videos de las 2 clases anteriores, están aquí en el computador, ¿sí? El problema es que los videos son demasiado, ¿sí? Entonces lo intenté subir a YouTube, pero no me lo recibí. Estoy mirando de qué manera los puedo poner, ¿sí? Y hacer el enlace con el aula virtual, ¿sí? Creo que de aquí a mañana lo hago. Entonces, listo. Es 1434. Te digo que la suma de todas la suma ponderada, o sea, 19 por 2, 25, tal, tal. Y eso lo vamos a dividir por, ¿cuánto? 56. Angélica, lo que le dio ahí, divídelo por 56. No. 61.85. No, lo que estábamos haciendo era 19 por 2, 25 por 3, ¿sí? ¿Sí? Y al final, lo que me da, ¿cuánto es que le dio? 3.000 algo, ¿no? 3.434. Esa es la suma en ¿cuántos datos? 56 datos. Y le dio 61.86. Entonces, el promedio sería 61.86. 86, ¿sí? Gabriela, ¿también le dio? Ok. Ok, Brigitte, ¿cuánto le dio? No. Bueno. ¿Sí? Pregunta, por favor, porque aquí quiero garantizar que puedan hacer la tarea. Me dio 59,71. Yo no sé por qué anoche cambié unos datos porque la verdad le quedaba más grande la tabla y eliminé como 3 filas. Carol. A ver, ¿por qué no le dio? Sí, me regalaron el número. Ah, no, sí, ya. ¿Ya? Listo, ya. Juan Camilo ya está. Juan. ¿Ya? ¿No? Bueno. Listo. Ya tengo la media. Con esa media, ¿qué puedo ver? También ya, ¿qué puedo hacer? Ah, pues puedo hacer, yo puedo hacer X. Voy a asumir que esto es una población. Entonces voy a asumir que es X menos 1. ¿Sí? Lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y lo multiplico por F minúscula. Entonces, esta va a ser un poquito más complicada, ¿sí? Entonces, háganme un favor. 61.86. Ah, pero ponga un paréntesis, ¿no? 61.86 menos 19, cierre paréntesis, lo elevo al cuadrado, multiplíquelo por 2 y me dice cuánto le da. 3.670. 73. Ya, 73.93. ¿Ya? 96. Listo. Bueno. Ahora, 61.80, paréntesis, ¿no? 61.86 menos 25, cierre el paréntesis, eleven al cuadrado y multiplíquelo por 3. 717,32. ¿Así? ¿Sí? Siguiente.
2430. El anterior lleva 4075,98. ¿Qué pasó? Ojo con los paréntesis, ¿no? De pronto, pila con los paréntesis, porque la fórmula es paréntesis, porque si usted no le pone paréntesis, termina elevando al cuadrado el de último. Es 4.000, ¿qué? 75,98. Listo. Y aquí sería la diferencia de 61,86 menos 27, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿sí? Por 3. 3646. Ah, perdón, el anterior daba así, 2.430 cerrado, ¿no? No. No, ese me dio 3645. Ah, pero va a tocar aquí sacar los promedios. Entonces, pero hagámoslo así con calma. Realmente sería 27 menos 61,86 se eleva al cuadrado, ¿sí? Reconocer. No quiso. Se eleva al cuadrado por 3, ¿sí? ¿Cuánto le dio? 3645. 3.000 645. punto. Punto 66. Listo. Ah, pues la siguiente. 2164. Bueno, listo. Ok. Punto 38 era. ¿En el anterior? Sí, punto 38. Punto 38. Listo. Ya. 1567,74. Listo. Hagan un favor. A mí. Ayúdenme con el de arriba, de abajo para arriba. $1,183,26. 1.183,26. ¿Ya tiene el último? Sí, da 5.517,52. 5.000, 517,52. sí. 52. Listo. 562. ¿Cuánto, verdad? 562,64. Listo. El penúltimo, 5.244. 244,66. Listo. 471.76. 471,76. Fíjense, perdón, lo importante, tráiganla, de hacer los ejercicios, traer la calculadora porque es la forma que identificamos si algo no lo estamos haciendo bien o sí, está. Y podemos corregirlo de una vez. Listo. 3.000. Ah, el antepenúltimo. 3.431,26. Listo, me faltan 2. 0,09. Claro, porque 62 está muy cercano aquí, a 61,86. 0. 0,99. Démoslo así, 0,9. Y 1035.90. ¿Cuánto? 1035.96. Listo. ¿Y la gran suma cuánto da? Profe, la tarea la podemos hacer en Excel. Sí, claro. ¿Sí? Al sumar, ¿qué me va a dar? La varianza, pero sin dividirlo por el La parte superior de la fórmula de la varianza. Listo. ¿Cuánto le dio a la suma? También 14, 15, 16, 17, 19, 26. La suma, ¿no? Da como 30,000, algo.
No sé si alcance a 30. Tu cuerpo no tiene su nombre. ¿Y no puede pasar la conexión? Sí, pero es que si lo hubiéramos hecho así, no nos hubiéramos dado cuenta que había todavía fallas en la aplicación de la fórmula. Fíjense que ya algunos se equivocaron y ya corrigieron. ¿Ya? Y además, pues ya entre 8 días vamos a ir a la sala de cómputo, entonces ya la hacemos más rápido. Pero aquí lo que quiero es en el proceso es que asimilen bien la fórmula, no, sí, la identifiquen, hay un dato, 32.000. 534.36. Listo. Bueno. ¿Y dividimos por cuánto? Pues como dijo que era una población, pues los números. Si es una población, dividido por cuánto? Por 56. No, aquí se quiso una muestra. Entonces, hay que dividirlo por cuánto. Profe, muy rápido, no vi la cáscara. Sí, aquí dice que es una muestra. ¿Sí? Entonces, si es una muestra, dividido por, no por 56, sino por cuánto. 55. ¿Y cuánto le dio la desviación? $32.574. ¿Cuánto le dio? Ahora sí, ¿cuánto le dio la varianza? 592.27. Entonces, voy a hacer aquí una magia. Entonces, la varianza, ahora sí, ¿cuánto le dio? 592.27. Asumiendo que es, voy a poner aquí para acordar, que es una varianza muestral. Listo. Por eso se dividió por 55. Listo. ¿Cuánto da la desviación estándar? 24.34. Listo. ¿Y cuánto da el coeficiente de variabilidad o de variación? Da En porcentaje. 39%. ¿Qué? 39. Sí, claro. 39. ¿Punto qué? 3%. 34. 34%. Da alta, ¿sí? Claro que los datos son, va de 19 salta ¿qué? A 99. Tiene un rango relativamente grande, ¿sí? Ok. Y para terminar, ¿cuántos datos eran? Ahora voy a agruparlos. 5 minutos los agrupamos. Voy a agruparlos. ¿En cuántos grupos? ¿En cuántos grupos? ¿Cuántos datos son? 56. Entonces, ¿cómo era la fórmula para averiguar cuántos grupos tenemos que hacer o cuántas líneas? Entonces la fórmula era, ¿cómo? 1 más 3.3 la fórmula. Entonces, 1 más 3.3 multiplica ¿qué? Al logaritmo ¿de quién? De 56. ¿Y eso cuánto dio?
.77. 77. No puedo tener 5 vacas, 6.77 vacas. Así es. Entonces me toca, ¿qué? 7. Entonces, ahora vuelvo acá a la tabla y el dato más pequeño, ¿cuánto medía? 19. 19. Y el dato más grande, 99. Entonces el rango es 80 dividido en 7. 99 menos 19. Menos 19. Entonces el rango me da 80. Pero como quiero sacar 7 rangos, entonces 80 dividido 7, ¿cuánto da? 43. Entonces no me da ¿qué? Entero, ¿no? Listo. Entonces los rangos acá, en el primero va de dónde a dónde? De 19. De 19 a ¿qué? 30.43. A 30.43. Bueno. Se me olvidó la llave del reloj. El otro va de 30.43 a ¿qué? 41.86. A 41.86. Profe, ¿qué está haciendo? Pues simplemente arranqué con el más pequeño y le voy sumando la amplitud, ¿sí? Y ahora este va de 41.86 a ¿qué? 53.29. A 53.29. Y el otro va de 53.29 a ¿qué? 64.72. Listo. Bueno, le voy a poner los paréntesis. El otro va de 64.72 a ¿qué? 76.15. Listo. 76.15 a 87.58. 87.52. Y el último, ojo lo que voy a hacer acá. 87.58 a 99. No me importa si la suma no me dio. No, mentiras. Si me da 89, es que si me da 98.75, pues, ¿sí? No lo puedo dejar ahí porque hay datos que valen 99. Listo. ¿Ya? Ojo. ¿Cuántos datos hay entre 19 y 30? 8. Hay 219, 325 y 327. Es 8. Listo. ¿Cuántos datos hay entre 31? ¿Sí? Porque yo sé que los datos son enteros. Entonces, 31 ¿a qué? A 41. ¿Cuántos datos hay? De 31 a 41. 6. Listo. De 42 a 53. 11. Listo, 11. De 54 a 64. De 44 a 54. 54. Perdón, me perdí. 54. De 54 a 64. De 54 a 64. 5. Solamente incluía el 62, ¿no? De 65 a 76. De 65 a 76. 6. Solamente uno, ¿no? 6. De 77, ¿no? Porque está 76-15, entonces 77 a 87. 16. El 84 y el 86, ¿no? Y 7 y 9, 16. Y en el último, de 88, 4.
Listo. ¿Ya? Y si ya tengo estas dos columnas, ¿puedo hacer qué? Todo lo demás, ¿sí? ¿Qué me faltaría hacer ahí? No, ¿qué me falta en esa tabla? La marca de clase, ¿sí? La marca de clase. Como la amplitud era como 10 algo, ¿sí? Pues ahí se puede sacar, ¿ya? Entonces, por favor, pendientes. Creo que esta tarde pongo una tareita, es más de aplicación, ¿sí? 2 ejercicios, ¿sí? Y la idea es hacerle, yo le doy esto, le puedo dar otra tabla y hacer todo, ¿sí? Incluyendo cursosis y demás. Percentiles y decirle no. Pero el resto sí, todo, ¿sí? Desviación media, desviación estándar, todo. Listo, señores. Ah, bueno, entonces, feliz puente. Menos mal que no. Pero la tarea la voy a poner por ahí para el jueves, para no dañarles el puente. Listo. Bueno, listo. Chao. Pues. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Luego.